Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, espero que muy bien. Por acá les habla su profesora Emelín Díaz Comare. Esta, en este momento vamos a iniciar o vamos a continuar con el tema del clima y sus tipos para el área de Geografía, Historia y Ciudadanía, específicamente para tercer año A y B. Vamos a iniciar. Bien. En la clase anterior estuvimos hablando de lo que eran los elementos y los factores del clima. Y en este momento vamos a hacer, digamos, un pequeño repaso. Los elementos del clima están presentes siempre. Precipitaciones, temperatura, humedad, presión y vientos. En todo momento ellos están presentes. Los factores del clima son los que inciden, digamos, modifican el clima. Ellos, la variabilidad de los mismos, la manera en como estos están presentes dentro de los diferentes climas o las diferentes localidades del mundo, son los que nos vienen a modificar y a darnos esa gran variedad de climas que tenemos. ¿A qué me refiero? Uno de los, digamos, factores modificadores del clima, en gran medida, es la latitud, ¿bien? O la insolación. Aquí se nos presenta de manera muy, digamos, plana las zonas que posee la Tierra. Tenemos una zona cálida que está ubicada en todo lo que es el centro y debemos recordar que la Tierra siempre se nos presenta de manera muy circular, ¿verdad? Un círculo perfecto, pero la Tierra no es un círculo perfecto, ¿verdad? Su forma tiende a ser un poquito más gorda en lo que son su parte, digamos, tropical, ecuatorial, y tiende a ser un poco más aguda o más puntiaguda, que no sería la palabra correcta, hacia los polos. ¿Ves? Pero para enfocarnos un poquito. Es como una señora muy gordita, por decirlo así. En la zona cálida o zona ecuatorial, aquí podemos ver en la figura de abajo, se encuentra el Ecuador y por encima de ella se encuentran por encima y por debajo el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Muy bien. Las zonas superiores a las zonas tropicales se encuentran lo que son la zona templada del norte y la zona templada del sur. En esta zona estaríamos hablando que conseguimos la gran variedad de estaciones que se nos dan, las 4 tipos de estaciones. En las zonas tropicales no se presentan una variedad de estaciones, sino se presentan una, digamos, una estación de verano y una estación de invierno específicamente. Son las dos más fuertes. En cambio, en la zona templada del norte y la zona templada del sur, aquellos países que se encuentran dentro de estas latitudes sí tienden a sufrir las 4 estaciones. Y por último, ya tenemos la zona fría y la zona no fría norte y fría sur. Aquí tenemos climas polares, donde generalmente se encuentran hielos en forma perpetua. ¿Qué, qué factores inciden aquí que estamos hablando específicamente de lo que es la latitud? La inclinación. Les repito, aquí se nos presenta la Tierra de una manera muy plana para ubicar la zona, pero realmente la Tierra posee un grado de inclinación que en la medida en que ella realiza su proceso de rotación, que es un proceso que dura 24 horas, conjuntamente con el proceso de traslación, que es aquel que dura 365 días y lo hace alrededor del Sol, esa manera en que ella está rotando, ¿verdad? Y girando, le permite que varíe la manera en que la insolación, los rayos solares, lleguen a diferentes zonas. Por eso, habrá zonas que durante el año, ¿verdad?, reciban mayor radiación solar y habrá zonas que reciban menor radiación. Destaco un punto aquí. Nosotros siempre hablamos de dos movimientos que presenta la Tierra, rotación y traslación, más lejos de ello la Tierra presenta miles de movimientos en sí misma. Dentro de esos dos grandes movimientos se presentan miles de movimientos. Y este grado de inclinación, que se puede ver afectado por factores internos de la Tierra,
también incide en la manera en que recibe esa insolación. Entonces, si observamos acá, hay zonas, por ejemplo, en el hemisferio sur, hay momentos durante el año, en ese proceso de rotación y de traslación, que no reciben luz solar, si podemos observar aquí. Y habrá un momento donde ella gire y rote de una forma que varíe ese grado de inclinación y la manera como los rayos le llegan a esas caras, y será en la parte norte quien no reciba o que no reciba radiación solar o luz solar, y la parte sur sí recibirá. Entonces, vamos a continuar. La clasificación climática del señor Köppen. Hemos tomado aquí esta tabla que nos presenta el señor Vladimir Köppen del año 1948 con respecto a los tipos de clima. En primer lugar, él ubica 5 grandes tipos de clima y para ello los establece con unas letras A, B, C, D, E. Para la letra A establece los climas tropicales. Para la letra B alta, climas secos. Para la letra C, templados. La letra D, fríos. Y la letra E, polares. Adicional a ello, como existe una variedad y los factores del clima, así como la latitud, es decir, la ubicación en la Tierra, me modifican ese clima, entonces él estableció una simbología, por ejemplo, para las lluvias, en donde utiliza letras minúsculas que añade a esas letras mayúsculas F, W, S, M para acá. La F establece lluvias todo el año, la W lluvias de verano, S lluvias en invierno y M lluvias de tipo monzónico en verano. Estamos hablando de lluvias fuertes. Muy bien, otro símbolo. Para ello utiliza letras mayúsculas y minúsculas para establecer desiertos, fríos secos, estepa, cálido seco y helado. Aquí utiliza una clasificación que se mezcla entre las características de lo que es el suelo, de la vegetación, que pueden estar presentes en una región natural. Aquí estamos hablando de esto. Y por otra parte, también establece una simbología para la temperatura, para aquellas regiones que poseen temperaturas superiores o inferiores a los 22 grados centígrados en una cantidad de tiempo, digamos, o un periodo de tiempo durante el año, y o aquellos que presentan temperaturas muy inferiores a los 0 grados centígrados. ¿Verdad? Estamos hablando de climas polares. Bien. Y por esa razón, él establece esta simbología que vemos en la parte derecha del grupo climático general. De los 5 grandes grupos climáticos, establece esta simbología. Esto no quiere decir que sea la única clasificación que existe de los tipos de clima. Es la más estudiada, de allí partió una gran cantidad de estudios que en la actualidad se sigue mejorando y profundizando con respecto a los tipos de clima y incluso a los tipos de ambientes, de vegetaciones que puedan existir, en donde muchas de las regiones son únicas en su estilo. Muy bien. Por último, en nuestro estudio de lo que es el clima, vamos a hablar de cómo se elabora un climograma. Comenzamos. Esto que se les presenta a ustedes en la pantalla fue seleccionado y, digamos, elaborado en un conjunto para poderles mostrar y explicar exactamente cómo se elabora un climograma. Lo primero que debemos hacer cuando elaboramos un climograma es tomar en cuenta la página, cómo la vamos a desarrollar. Les recomiendo, ¿verdad?, que siempre trabajemos en el momento para elaborar climogramas las páginas en forma vertical. Bien, habrá algunos que prefieran hacerlo en forma así, horizontal, pero por aquello del espacio y para tener mejor, digamos, uso de lo que es la página, les recomiendo en vertical. Lo ideal es usar papel milimetrado. Entiendo que no todos tenemos esa ventaja, entonces podemos utilizar hojas blancas y una regla normal. Más,
Si también podemos o tenemos la oportunidad de usar hojas de papel cuadriculado, Dios, también es válido solamente para la elaboración del climograma. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta al momento ya de iniciar nuestra elaboración es identificar el lugar donde vamos, digamos, a realizar ese estudio del climograma. En este caso, hemos tomado la estación de Oviedo de España. Entonces, la ubicación, estación meteorológica, Oviedo, España. Latitud, estamos hablando de sus coordenadas, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado específicamente? Latitud, longitud, ¿bien? En este caso es 43 grados 21 minutos, latitud norte, 5 grados 52 minutos, longitud oeste. Bien, la altitud, 339 metros sobre el nivel del mar. Esto significa MSNM, metros sobre el nivel del mar. Algunos climogramas utilizan todas estas letras, algunos les van a decir sencillamente metro. Ya nosotros estamos conscientes que estamos hablando de, tomamos como punto de referencia el mar y su punto más bajo para medir la altitud. Estamos hablando de pisos térmicos, ¿verdad? Y el periodo puede ser un año o puede ser incluso del 2010, que pueden conseguir ejemplo al 2012. Bien, entonces pueden variar esos periodos, pero en este caso solamente estamos trabajando 2010. Bien, una vez que tengamos identificado el climograma que debe realizarse en la parte izquierda superior de la hoja, bien, procedemos a elaborar lo que es la tabla. La tabla la vamos a ubicar en la parte inferior de la hoja, ¿verdad? Prácticamente en la parte más inferior de la hoja. Y aquí están las medias mensuales. Las medias mensuales se refieren a cada mes del año, de enero a diciembre, 12. ¿Qué nos establece esa tabla o qué datos nos da esa tabla? Nos suministra esa tabla. Precipitaciones y temperatura. Las precipitaciones se miden en milímetros, ¿verdad? Porque estamos hablando en este caso de la superficie que puede ocupar el agua cuando cae y se mide en milímetros cúbicos. Y la temperatura, en este caso, la vamos a establecer o la vamos a medir en grados centígrados. ¿Bien? Ok. Algo muy importante, las precipitaciones siempre las vamos a identificar al momento de elaborar las barras con el color azul y la temperatura siempre vamos a utilizar el color rojo. Esos son los colores que se establecen para la elaboración del climograma. Posterior a ello, trazamos una línea horizontal y dos líneas verticales a los lados y a los extremos. Disculpen, a los lados y a los extremos. ¿Bien? Muy bien. En la parte izquierda vamos a establecer en esa línea vertical que hicimos las precipitaciones y en la parte derecha la temperatura. Si observamos acá, cada mes del año, ¿verdad? Va a poseer una barra, pero ninguna está pegada a la otra. Al momento de elaborar el climograma debemos tener en cuenta, de acuerdo a la medida que utilicemos, 1 centímetro, 2 centímetros, generalmente utilizamos 1 centímetro para la elaboración de las barras, que entre una barra y otra debemos dejar un espacio de separación. Puede ser medio centímetro o puede ser 1 centímetro, ya eso es decisión de ustedes. Por otra parte, cada, digamos, centímetro o cada medida que nosotros vamos a establecer va a tener un valor, ¿verdad? La cantidad de agua que cayó. Entonces, en este caso, se nos dice del 0 al 10. Cada una va a medir 10. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta al momento de ver los datos de la barra, que en este caso el mes que más llovió fue en el mes de abril y 109. Entonces, quiere decir que de aquí, desde este 0 hasta este 140 que está acá, esta persona que elaboró este gráfico pudo haber utilizado 1 centímetro y aquí hay 14 centímetros, porque le estamos dando 10 a cada valor.
a cada centímetro, ¿verdad? Y para la temperatura, que también parte de 0 en el lado derecho, vamos a darle el valor de a cada, digamos, este intervalo de 5 centímetros. En este caso no son 5 centímetros, en este caso son 5 grados. 10 milímetros, 5 grados. Entonces, en este caso, observamos que la temperatura está dentro de las barras del que nos dice, o de esto, dentro de este histograma que nos está midiendo la cantidad de lluvia que ha caído. Podemos encontrar muchos casos en donde esto nos los colocan en la parte superior y comenzamos las medidas aproximadamente desde esta parte, donde les estoy ubicando y moviendo la flecha. Entonces, desde allí arrancaría nuestro 0, 5, 10 grados centígrados. Y también es válido, se puede hacer. Entonces, en este caso, la precipitación del mes de enero es 85. Observamos aquí, se deja guiar por 80, aquí 90, la mitad es 85. Marcan una pequeña línea, como ustedes ya están ubicados, cuánto le va a medir también la barra, y hacen su rectángulo largo. Posterior a que ya han marcado cada una de las barras correspondientes a las precipitaciones, guiándose por el lado izquierdo hacia la derecha, ustedes van a colorear utilizando el color azul y de igual forma van a realizarlo con el color rojo, estableciendo un punto y después uniendo cada una de las líneas para lo que son las precipitaciones. Muy bien, continuamos. Los conceptos o parte del análisis que podemos elaborar de un climograma. En primer lugar, tenemos el régimen pluviométrico anual. El régimen pluviométrico anual lo elaboramos sumando todas las precipitaciones de un año. Las sumamos y tenemos la precipitación total anual o el régimen pluviométrico anual. La mensual, que en este caso hace referencia, no la estoy solicitando, se hace sumando las precipitaciones que han caído durante un mes y posteriormente dividiéndola entre el número de días de ese mes y vamos a obtener una precipitación media mensual. Pero les repito, no es un cálculo que se está pidiendo en este momento. ¿Ve? De acuerdo a la manera como se comportan las lluvias en un determinado lugar durante un año, se puede establecer qué tipo de régimen posee, si es un régimen constante, estacional o irregular. Bien, cuando hablamos de un régimen irregular es en un lugar donde muy poco llueve, ni siquiera durante el año, durante años, ¿verdad? Y estacional responde a las diferentes estaciones que pueden darse durante el año. Por ejemplo, en el caso de nosotros como país, Venezuela, tenemos una estación marcada de verano, que tenemos pocas lluvias, y tenemos una estación de invierno en donde llega el periodo de lluvia. Y un régimen constante son aquellos países o lugares donde de acuerdo a las características en su latitud y también a los factores que modifican el clima, ¿verdad? Altitud, lejanía al mar o cercanía al mar, pueden presentar lluvias constantes durante todo el año. Bien, la temperatura media anual, ¿cómo se obtiene? Se obtiene sumando, ¿verdad? Todas las temperaturas durante el año y posteriormente dividiéndola entre 12. De esa manera obtenemos una temperatura media anual. Y la oscilación térmica, ¿cómo se obtiene? Se obtiene tomando la temperatura mayor y la temperatura menor y elaborando una diferencia o una resta. En este caso, ¿verdad? Que estamos utilizando este ejemplo, la temperatura mayor es 26 y la menor corresponde a los meses de enero y febrero. Podemos utilizar cualquiera de las dos. 12, ¿verdad? Si a 26 le restamos 12, digamos que la oscilación térmica que ocurrió durante todo el año fue de 14 grados centígrados. Bien, entonces, para que tengamos eso presente. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana para para seguir profundizando en el contenido para mejorar y aprender mucho más de lo que es geografía. Bueno,
Estamos en contacto. Hasta luego.